Vamos a comenzar con la siguiente mesa, con la que vamos a despedir la jornada de hoy. El siguiente coloquio recibe el título de Gemelos digitales en sanidad, simulación para la mejora del sistema hospitalario. En él vamos a abordar el uso de réplicas digitales para la prevención de fallos en infraestructuras o para mejorar el flujo de los pacientes. También para la optimización de recursos sanitarios como los quirófanos o el mantenimiento predictivo de equipos médicos. Analizaremos todas estas cuestiones a través de casos de éxito en hospitales que han sido pioneros en España. Para ello, contaremos con la moderación de Martín Herrero Fernández, vocal de la Comisión Técnica de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria y profesor honorífico de Economía Aplicada en la Universidad de Alcalá de Henares, a quien cedo ya la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes otra vez a todos. Hay un foco ahí enfrente que a mí no me va a dejar leer, pero bueno, espero que sí que podamos. Bien, bienvenidos de nuevo. Y efectivamente vamos a hablar de gemelos digitales y su simulación para la mejora, yo diría más que del sistema hospitalario, del sistema sanitario, porque vamos a tener distintas visiones, tanto desde el punto de vista del paciente, el gemelo digital paciente, como del propio hospital o de la propia infraestructura. Pero bueno, eso es adelantar un poco acontecimientos. A mi derecha del todo, Carlos Manuel Travieso González, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, doctor ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, catedrático de procesado de señal, biometría y reconocimiento de patrones, director del Departamento de Señales y Comunicaciones en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para los que nos dedicamos un poco al mundo universitario, posee 3 acreditados ya 4 sesenios y 5 quinquenios universitarios, o sea, para los que hablamos un poco de ello. Como experiencia en este mundo digital principalmente, tiene más de 23 años en procesamiento de señales e inteligencia artificial, especialmente aplicados a la biomedicina. Lidera numerosos proyectos de investigación, múltiples publicaciones, creo que tiene 500 publicaciones, diversos premios, ha dirigido 12 tesis doctorales, su expertise es en desarrollos y sistemas integrantes de aplicación biomédica, trabaja como investigador en hospitales en Canarias, principalmente en el Complejo Universitario Insular Materno-Infantil de Gran Canaria, y por resumirlo ya mucho, hay muchas más, Premio Nacional en NOVA, en Salud 2022, por sus aportaciones a la inteligencia artificial y a la Big Data digital paciente, por sus trabajos de aportación en el paciente digital al COVID. También a mi derecha, Carmen Carmona Gallardo, grado por la Universidad Oberta de Cataluña en Economía, máster en Dirección y Organización Sanitarias, o sea, tiene una experiencia más o menos en el mundo de la investigación y más en el mundo de la praxis, en el mundo de la realidad, por ESADE, el máster, ingeniera industrial en Ingeniería Mecánica por la Universidad Politécnica de Cataluña, directora de Infraestructuras y de Medio Ambiente, el Consorcio Sanitario de Terrassa, Universidad Oberta de Cataluña en Viladecans, y ha sido jefa de estudios y proyectos de la Dirección de Infraestructuras y Bioingeniería, ha sido directora de Ingeniería y Servicios Generales en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, etcétera, etcétera, y actualmente se encuentra en Terrassa. Voy resumiendo un poco porque si no se nos van los primeros 20 minutos en presentaros. Elías Cueto también tiene un currículum muy parecido al de Carlos Travieso, ingeniero mecánico en estructuras por la Universidad de Oviedo, doctor ingeniero, ahora José Luis, sabéis que los doctores ingenieros os llamáis doctor en filosofía, computacional mecánica, ingeniería, yo la llamaría doctor ingeniero en computacional mecánica, mejor, Universidad de Zaragoza. Habilitado director de proyectos en la Universidad Pierre y Marie Curie de Francia, es director de la cátedra La Estrategia Nacional en Instalaciones Artificial, Inteligencia Artificial, ENIA, y Sostenibilidad.
hacen gemelos, bueno, tanto uno como otro, me apuntaba yo un pequeño resumen, pero no lo digo, y tiene varios premios, también multitud de tesis doctorales dirigidas, y todos sabemos lo que eso puede significar, y por lo tanto hablar de premios y publicaciones, también 500 publicaciones, 20 tesis doctorales dirigidas, etcétera, o sea, grandes aportaciones al mundo digital y a este mundo. Vamos a hablar, bueno, como se decía, hay simulación para la mejora del sistema sanitario de los gemelos digitales. No voy a definir lo que es un gemelo digital, aunque yo creo que casi todos lo tenemos en la mente. En definitiva, pues es una copia digital para hacer simulaciones y poder analizarlos. Y veremos un poco que desde la creación de los gemelos digitales y lo que ellos nos pueden transmitir, qué podemos aportar a la mejora, por una parte, de la gestión sanitaria y, por otra parte, de la gestión del paciente o, por decirlo de alguna forma, aportaciones a la sanidad. Para empezar, pues, sin que nos sirva en cuanto al orden, vamos a cambiar un poco el orden y, si te parece, Elías, empezamos contigo para ver qué podemos, primero, tus trabajos y, segundo, qué podemos aportar. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo lo primero que quería hacer era agradecer a la organización de este evento por la invitación y además también por la paciencia que han mostrado conmigo, porque una de las primeras cosas que me habían dicho era que por favor no trajera ninguna presentación en PowerPoint. Pero como en el mismo correo que me decían que por favor no trajera ninguna presentación en PowerPoint, me adjuntaban una plantilla en PowerPoint, pues he aprovechado la oportunidad para traer una cosa muy breve, pues para explicar lo que hacemos de forma que yo creo que se va a entender un poquito mejor. Como ven ustedes ahí, la investigación en gemelos humanos digitales es una de las líneas de investigación que tenemos en la Cátedra de la Estrategia Nacional en Inteligencia Artificial de la Universidad de Zaragoza. Es una de las cosas que hacemos. Entonces, bueno, pues quizá sería una buena idea pues, empezar definiendo muy brevemente qué es un gemelo humano digital. El concepto quizá deriva de hace unos 20 años un intento que hubo de hacer simuladores quirúrgicos, de intentar hacer simulaciones que ayudaran a los cirujanos tanto a prepararse profesionalmente, lo que llaman ellos hacer mano, y también para preparar incluso futuras intervenciones próximas en su día a día profesional. Y en este concepto de simulador quirúrgico, que no es todavía propiamente dicho un gemelo digital, porque no toma datos de la realidad física, simplemente la simula, pero no absorbe información sobre el verdadero paciente, pues se solían distinguir 3 generaciones de simuladores. Uno primero, en el que simplemente se reproducía la anatomía del paciente, que ya era suficientemente complicado porque exige interactuar con la gente que viene del campo de la imagen médica. Una segunda generación en la que ya se incorporaba el comportamiento físico, fundamentalmente de los tejidos blandos que intervienen en cada una de las operaciones de cirugía, incorporando, por ejemplo, las deformaciones que provoca el cirujano, las fuerzas que se producen, incluso las temperaturas. Y una tercera generación a la que nunca hemos llegado todavía, tiempo al tiempo, en la que se incluye la fisiología de lo que está sucediendo. Por ejemplo, distintas patologías que pueda tener el paciente, incluso el comportamiento de las células, la interacción con el cerebro y el sistema nervioso, etc. Bueno, esto es un ejemplo de simulador quirúrgico, uno que nosotros desarrollamos hace unos años. Todo es sintético, que no cunda el pánico. Habrá, sí que lo quiero avisar, un vídeo al final que contiene imágenes un poco, por si hay alguien susceptible, son imágenes reales de una operación de vesícula biliar, así que si alguien es un poco susceptible con estas cosas, mejor que no mire. Aquí, básicamente, lo que vemos es un pequeño robot que proporciona al usuario la sensación artificial del tacto. Igual que podemos provocar la sensación visual artificial con técnicas de renderización, pues podemos provocar la sensación artificial del tacto. Es un problema considerablemente más complejo, pero es un sistema que nos ayuda, sobre todo en la formación
de los cirujanos y en la planificación preoperatoria. Pero, bueno, en estos momentos estamos hablando de que lo que buscamos es no un sistema igual para todo el mundo, sino un sistema personalizado, donde hablemos de personalización no solo de la anatomía, sino del comportamiento de los distintos tejidos. Lo que ustedes ven ahí son modelos de hígado humano. Todos tenemos un hígado y todos los hígados son razonablemente similares, pero muestran características muy distintas dependiendo pues, de la edad del paciente, de las distintas patologías que pueden tener, etcétera, etcétera. Entonces, lo que diferencia un simulador quirúrgico de un gemelo digital pues es precisamente ese intercambio simbiótico de información entre la copia digital y la copia física. Si no hay toma de medidas en el paciente, en la copia física, en el gemelo físico, no podríamos estar hablando de un gemelo digital. Entonces, bueno, este es el vídeo del que les hablaba antes. Aquí vemos una aplicación un poco distinta, una aplicación, en este caso, de realidad aumentada para proveer al cirujano de información que normalmente no es visible. Por ejemplo, del daño que puede estar realizando en los tejidos de su paciente. Es algo que no se ve, puede estar provocando desgarro. Esto que están viendo ustedes aquí es la operación de extirpación de la vesícula biliar. Son imágenes del Hospital Rollo Villanova de Zaragoza. Entonces, bueno, con este tipo de gemelos digitales estamos obteniendo información a partir del vídeo que están utilizando los cirujanos laparoscópicos para realizar esta intervención y estamos proyectando sobre esas imágenes información oculta, invisible al ojo humano, como puede ser en este caso las tensiones, el hipotético daño que el cirujano en un gesto involuntario puede llegar a provocar en sus pacientes. Entonces, bueno, como ven, somos un grupo de investigación, que trabajamos a niveles de disponibilidad tecnológica muy bajos, una investigación muy básica, muy lejos todavía del mercado, pero creemos que todo este tipo de tecnologías en un plazo de tiempo, quiero creer que breve, pues estará a disposición de los cirujanos y, por supuesto, de los ingenieros que tendrán que diseñar, manejar, mantener todo este tipo de sistemas. Por mi parte, estoy seguro de que tendremos oportunidad de intercambiar más. Oportunidad de... Y lo abriremos a... Bien, pues entonces, visto un poco esta visión, nos quedan muchas preguntas por lo que hemos visto. Algunas, según tus trabajos, pues también se van a poder ir viendo y luego ya abrimos ese turno. De acuerdo. Gracias por la palabra, Martín. Gracias por tu presentación y también me gustaría agradecer a Redacción Médica por la invitación de venir aquí y compartir el trabajo que realizamos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en este caso, digamos, relacionado con la inteligencia artificial y lo vamos a particularizar para el tema de los gemelos digitales, ¿no? Gracias. Dentro del abanico que tenemos nosotros, la verdad que hemos trabajado en varias cositas, me gustaría mostrarle un detalle, luego seguro que en la ronda de preguntas saldrán más cosas y a lo mejor pues le iré comentando otro detalle para que, bueno, para simplemente ir introduciendo. Nosotros, digamos que tuvimos una experiencia bastante directa con los gemelos digitales en la época del COVID. Tuvimos, digamos, un encargo por parte del jefe de servicio de la UCI, del Hospital Complejo Universitario Insular Materno-Infantil de Gran Canaria, conocido como CHUAMI. Y el jefe de servicio pues, nos dijo que quería conocer el nivel de estrés del servicio en esta época de COVID, ¿no? Entonces, ¿qué solución planteamos nosotros? La solución que dijimos fue, bueno, pues vamos a plantear un gemelo digital para cada paciente, de tal forma que, alimentado, como bien nos está comentando Elías, por datos, en este caso en la UCI, pues muy sencillo, ¿no? Se monitoriza una gran cantidad de datos por cada paciente. En particular, por cada paciente teníamos, según los datos que nos dieron, 27 señales fisiológicas que estaban utilizando de diferentes índoles y nosotros utilizamos esas 27 señales
a partir de ellas creamos el modelo y veíamos cuál era la evolución de ese paciente, ¿no? Podemos generar esa evolución, podíamos inyectar, digamos, a partir de los siguientes datos, generar los nuevos modelos para ver cuál es la evolución del paciente y luego ver a 1, 2 y 3 días, esas eran las ventanas que nos dijo el jefe de servicio, ver cuál es la evolución del paciente, en el sentido de se iba a mantener en la UCI, se le iba a dar de alta o podía acabar en exitus, ¿no? También luego nos hicieron sumar lo que son los pacientes de planta para saber dentro de los pacientes de planta cuáles eran los que podían entrar a la UCI. ¿Cuál es la idea de todo esto? La idea de todo esto no era tanto ver la evolución de cada paciente, sino la idea era ver sobre el número de camas que tiene la unidad, ver cuántas camas vamos a tener en 1, 2 o 3 días, camas libres. Y si no las hay, pues qué procedimientos, bueno, ya desde el punto de vista de gerencia, habría que hacer para dar solución, digamos, a ese pico existente, ¿no? Entonces era un poquito lo que se pretendía. Lo interesante de todo esto, la idea es que a partir de la tecnología podíamos tratar de buscar mayor eficiencia en el servicio, ¿no? Es lo que se trataba, ¿no? Coger ese tipo de experiencia, ese conocimiento para saber qué se podía aplicar, ¿no? Desde el punto de vista del jefe de servicio, desde el punto de vista de la gerencia del hospital. Uno de los aspectos importantes que vimos ahí, que me gustaría pues, abrir esa lata y luego pues, si sale en ronda de preguntas, pues o partir de ese melón, como queramos decirlo, ¿no? Es el tema de los datos, ¿no? Muchas veces, si nosotros queremos tener buenos gemelos digitales con buenos resultados, lo que necesitamos son buenos datos. Buenos datos, buenas predicciones. Entonces, es fundamental. Nosotros lo primero que hicimos fue auditar los datos, y eso que venían de la UCI, pero vimos que había un error del 10-15% de los datos, ¿no? De diferentes índoles. Pero un 10-15% de los datos eran erróneos. Si partimos de un 10-15% de datos erróneos, pues no vamos a tener el 100% de éxito. Entonces ya a partir de que no llegaríamos al 100%, con esos errores pues llegaríamos a un menos, ¿no? Menor eficiencia del sistema. Por tanto, por ejemplo, para tener un buen gemelo digital necesitamos dotarlo de datos, de adquirir datos y de almacenar datos. ¿De acuerdo? Eso es clave. Hemos tenido también experiencia, se sale de aquí simplemente un poco para comentarlo, con el tema de aviones, ¿no? Crear gemelos digitales en diferentes partes, en motores, aire acondicionado, en lo que sea, ¿no? Y digamos que la cantidad de datos que se generan en los aviones es descomunal, con lo cual es relativamente fácil implementar un gemelo digital, por ejemplo, en temas de aviones, ¿no? Pues lo mismo quizás habría que llevarlo al ámbito sanitario, ¿no? Cualquier equipo que tengamos, pues necesitamos datos de ese equipo. Entre más precisos sean esos datos, mejores predicciones vamos a tener, ¿no? Entonces ese yo creo que es uno de los puntos claves, ¿no? Que nosotros vimos al inicio de trabajar con el tema de los gemelos digitales. Otro de los aspectos interesantes en este caso es la colaboración en este caso de la unidad. El jefe de servicio está totalmente abierto, igual que todo su equipo, muy colaborativos, tuvimos ayuda de ellos, interactuamos para ver un poco el significado, ver cómo manejar datos y demás. Los resultados se los comentábamos, de hecho de los 27 datos que ellos capturaban, nosotros les dijimos que con 24 podíamos obtener los mismos resultados, que ellos desde el punto de vista médico vieran si de esos 27 podían bajar a 24, lo cual ya era un ahorro para el servicio. En este caso del Servicio Canario de Salud, por todos los pacientes hacer 3 pruebas menos por cada uno de ellos, desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, que ellos desde el punto de vista médico decidieran si era conveniente eliminar esas 3 pruebas o no. Entonces, aborda muchísimo, ¿no? el introducir la tecnología. Por ejemplo, hemos trabajado con temas de Alzheimer, y digamos que a lo mejor los jefes de servicio no están muy por la labor de cambiar los protocolos que ellos tienen, ¿no? Oye, pues entonces es complicado poder, digamos, generar o introducir tecnología para nuevas pruebas diagnósticas que a lo mejor son de muy bajo coste, ¿no? Comparados con las que tienen, ¿no? La idea nuestra es desarrollar algo muy parecido a lo que puede ser los resultados de una resonancia magnética de una forma multimodal, con sensores low cost, ¿no? Y que se puede utilizar pues, prácticamente a diario, de tal forma que en una persona con Alzheimer tú puedas ver la evolución de esa persona a lo largo del día, de día a día, puedes incluso verlo, ¿no? Y no pues cuando te cita el neurólogo cada 3 meses, 4 meses, que ya se bajó en la enfermedad, pues ya es irrecuperable, ¿no?
Entonces, bueno, se puede hacer un montón de cosas y el punto de colaboración creo que es otro aspecto importante, ¿no? Y luego, por último, me gustaría destacar también el tema de la formación, ¿no? Nosotros podemos generar algo tecnológicamente bastante potente, podemos tener esa herramienta, dejarla en los hospitales, dejarla en el servicio sanitario, pero si luego no hay personal cualificado que mantenga eso, es decir, los que nos dedicamos a investigar, no podemos dedicarnos a mantener o hacer el mantenimiento o hacer el desarrollo o digamos, darle seguimiento a esa investigación, ¿no? Yo creo que, como hablaron en la mesa anterior, es importante el papel del ingeniero, ¿no? El poder meter más tecnología, más ingenieros para poder sostener, digamos, ese tipo de tecnología que se quiere introducir en los hospitales, ¿no? Bueno, yo creo que lo puedo dejar por ahí, así sale alguna pregunta por ahí ya podemos ir viendo, ¿no? Pero un poco para que vean un poco la experiencia que tenemos y, digamos, la grande ventaja, el gran aporte que puede tener los gemelos digitales y, en general, la inteligencia artificial en la sanidad española. Muchas gracias, Carlos. Carmen, si hemos pasado de los gemelos prácticamente de órganos, etcétera, a gemelos digital de una UCI, donde tú querías replicar, vamos a ir acercándonos al hospital. Y yo creo que Carmen, apoyándose más en metodología BIM o en 3D, también se podría hacer, pero yo creo que sí, cómo todos esos datos que monitorizan el funcionamiento del hospital, cómo podemos llegar a crear esa réplica de un hospital que vamos a hacerle un poco el seguimiento sin que el hospital se entere. Y luego ya aprenderemos ahí. Decíamos, vamos a aterrarlo, ¿no? Al suelo y las paredes. Bueno, mis compañeros, que además es un honor estar con ellos, yo les decía, digo, ostras, tú, qué lujo, mucho catedrático. Pero sí que es verdad que tenemos que tener el punto de vista de cómo esto lo acabamos, ¿no?, dejando ir y aterrando en el hospital. Es verdad que yo me voy más a la parte de la infraestructura. Nosotros no tenemos el gemelo digital, yo creo que no hay nadie que tenga aún el gemelo digital sobre el que sea capaz de simular y hacer predicciones del edificio. Es verdad que también yo creo que la sanidad va como 15 años retrasada de la industria, porque esto, si tú miras la industria, ya lo tienen, ya tienen el gemelo digital porque se trabaja así para el cálculo de estructuras, ya tienen el gemelo digital en procesos industrializados, pero es verdad que también nos dificulta la inmensa cantidad de variables que tenemos en el hospital, ¿no?, y de flujos. Yo recuerdo una conferencia donde decían un hospital y un aeropuerto son los sistemas más complicados de gestionar por los grandes flujos que manejan, ¿no? Y esto, claro, cuando lo tienes que llevar a la infraestructura, pues tiene su tiempo de aterrizaje y además pues con los recursos que tenemos en sanidad, que no somos presupuestariamente los que mejor podemos dotarnos, pues cuesta más. Pero sí que creo que todos ya vamos hacia ello, ¿no? Lo que nosotros, por ejemplo, desde el Hospital del Consorcio sí tenemos claro y ya estamos desarrollando es el modelo BIM, porque es ese primer paso hacia donde vamos a caminar hacia el gemelo digital. Para mí hay 3 pasos, o sea, hay tres componentes del gemelo digital realmente potente. Uno es el BIM, pero es verdad que en el BIM lo que tenemos que empezar a entender es que va más allá del 3D y que tenemos que tener todos un marco de estándar o de características, de con qué nivel de definición pedimos el BIM, con qué nivel de desarrollo. Tenemos que empezar, yo creo que también a sentar esas bases para que luego las piezas nos vayan encajando. Pero esta es nuestra base, esta es nuestra estructura, ¿no? Ahí definimos y metemos toda la información de nuestro edificio. Otra parte importante y que al final es lo que suma datos, ¿no?, esa base, esa potencia que tendrá detrás, es el SCADA. O sea, todos sabemos lo que es el SCADA o el BMS, que es nuestro sistema de control del edificio, casi todo el mundo más o menos desarrollado, con más o menos sensorización. Ya tenemos un edificio bueno, que lo podemos dirigir y lo podemos controlar mediante sensorización, pero claro, la potencia vendrá al aunar las dos cosas, ¿no? Cuando vayamos juntando
Nosotros la dirección que estamos tomando, lo que buscamos es ya un BIM que podamos acabar juntando con el SCADA, y esto es lo que nos dará el streaming, ¿no? A tiempo real de ese modelo. Y por última pata, lo que también consideramos es el GEMAO. Es verdad que el GEMAO ya viene a proceso, a exproceso, ¿no? Es decir, al final lo que tendremos es la información, y la información gestionada nos acabará yendo al GEMAO. Pero el GEMAO, que también estamos en proceso de cambio, también ya lo estamos enfocando hacia aquí, ¿no? Y al final lo que tenemos que entender es que tenemos que empezar a ir aunando estas tres cosas, que es lo que gestionará toda la información y los procesos del edificio. ¿Con qué visión y qué objetivo? Porque yo esto, si se lo vendo a mi gerente así, me dice, muy bien, ¿cuánto cuesta esto? ¿Por qué? Porque creemos que el poder tener este gemelo digital nos va a aportar optimización. No optimización solo en las infraestructuras, sino en todos los procesos del hospital. Si yo tengo un gemelo digital que recreo las condiciones de mi hospital, puedo generar sobre unas condiciones al día cómo se va a comportar cuando yo le haga un cambio. A nivel de flujos, a nivel de sistemas, a nivel de cómo trabaja la gente, cómo se va a comportar las instalaciones de mi edificio. Y esto es lo que nos va realmente a reportar. O sea, que la gente pueda ahorrar tiempos de aprendizaje porque tiene un escenario donde recrear sus condiciones de trabajo y donde ver qué problemas vamos a tener, es donde tenemos que agarrarnos. O sea, ahí está la potencia, yo creo que del gemelo digital, ¿no? Al poder, de una banda, acortar, y el otro objetivo principal, ¿no?, que decíamos, el poder predecir, el poder generar ese modelo predictivo de, oye, ¿qué me va a pasar? Para nosotros son dos cosas básicas. ¿Cuánto tiempo puedo acortar en aprender y cuánto puedo ahorrar porque predigo lo que me va a pasar? Y esto es la potencia, ¿no? y el camino hacia donde lo estamos llevando. Bueno, es esto, ¿no? Es un trabajo arduo. Ya os digo, ahora estamos definiendo el marco de BIM y tiene faena. También es verdad que nosotros no lo estamos llevando al hecho de que nosotros desde el hospital, desde nuestra plantilla, nos dediquemos a hacer el BIM. O sea, nosotros nos vamos a dedicar a trabajar el BIM, pero no a hacerlo. Y yo creo que eso que también nos descarga y nos da la agilidad. Y luego es ir caminando, ¿no? Tienes la ventaja hoy en día de tener muchos partners que te ayudan y de tener mucho desarrollo detrás que está juntándose, ¿no? Y lo hablaba antes con Martín, o sea, qué bonito ese punto de objetivo de que tú le puedas poner unas gafas a una enfermera, a un médico, y puedas darle ese escenario donde él pueda tener un potencial de aprendizaje, de me sé mover por un sitio que aún no existe, sé operar un hígado o un bazo que no existe, con las condiciones que voy a tener en el quirófano del aire, cómo me sopla en la cara, ¿no? O sea, es el modelo. Es el modelo porque además hoy en día las cosas van muy rápidas, ¿no? Hablábamos antes bueno, las nuevas generaciones tienen otra manera. Las nuevas generaciones quieren que todo vaya muy rápido y esta es la manera de acortar todo. Y además, por ejemplo, un médico, la curva de aprendizaje de un médico es brutal, es muy grande. Claro, con todos estos modelos simulados, con todos estos gemelos digitales, podemos acortarla muchísimo. Y esto es yo creo que el cómo debemos entender el BMS, no como una parte de la infraestructura, no como una parte de la ingeniería, sino como una parte del todo del sistema sanitario. Y poco más que añadir. Poco más y poco menos. Poco más que añadir. Yo haría una pregunta, fíjate, que es para casi los tres. Uno con los órganos, el aprendizaje, ese que de alguna forma también va a favorecer el aprendizaje, si estamos hablando de gemelos digitales médicos, la curva, cómo la mejora. ¿Cómo mejora? Pues seguramente que la planificación quirúrgica o la planificación, o sea, en definitiva, ayudarnos a la predicción, a predecir. Lo mismo haría con los sistemas, con la UCI, con cualquier sistema, también dentro del ámbito del paciente, por decirlo de alguna forma, nos va a ayudar ese aprendizaje
a la predicción, que es lo que se trata. O sea, sin tocar todavía al paciente, ya podemos predecir qué fármaco le va a convenir, qué tal y cual. Y lo mismo para ti, pero al edificio. La misma predicción dice, oye, yo someto a ese estrés que tú decías, el edificio, en el gemelo digital, cargo el quirófano de gente y dice, oye, mira, esto no va a salir bien, va a subir la temperatura, estamos operando un cerebro y a esa temperatura no se puede. O sea, hay que descargar lo que... O sea, de alguna manera, ¿creéis que tanto unos como nosotros, cada uno en su ámbito, nos va a ayudar primero a la educación de los profesionales y segundo a la predicción como tal ventaja? Creo que sí. De hecho, nosotros ahora estamos trabajando también con la unidad de pediatría. Algo tan simple como en la unidad de urgencia de pediatría, en el CHUAMI, como comenté anteriormente, me dicen que aproximadamente por día, de forma diaria, se reciben como unos 200 y algo de urgencias pediátricas, que al año acaban siendo aproximadamente unos 60.000 informes pediátricos, ¿no? Pues la idea es generar un modelo, un gemelo digital con eso, ¿no? Estamos en los primeros pasos, estamos tratando de extraer información, a ver si es veraz la información que sacamos, y ver los valores de eficiencia que estamos obteniendo, porque nosotros ahora mismo con esto podríamos ver qué enfermedades se producen, durante cuánto tiempo, y más si utilizamos el histórico, más todavía, ¿no? Ver si se repiten o no se repiten. Si a ese modelo digital tú le pones un episodio de calima que podemos tener en Canarias, ver cómo afecta, si son en una época del año determinada donde hay enfermedades, digamos, respiratorias particularizadas en niños, ver cómo afectaría eso, ¿no? Y simplemente analizando los informes que se generan, porque se generan informes, y ahí quedan, ¿no? Entonces, el poder utilizar, la verdad que bastante visionarios los pediatras, ¿no? Los seniors que están en la unidad de urgencia, oye, vamos a ver qué podemos sacar de estos informes, ellos están interesados justamente en ver cuánto tiempo duran las enfermedades, qué tipo de enfermedades son las más repetitivas, durante qué época del año. Ellos más o menos lo saben, ¿no? Pero ver un poco de evolución histórica y a partir de ahí introducir diferentes tipos de variables para ver cómo se puede incrementar o decrementar el tipo de enfermedades, ellos desde el punto de vista de urgencias pediátricas, pues estar preparados desde el punto de vista farmacéutico de la propia unidad, desde todos los puntos de vista, ¿no? Yo creo que el tema del gemelo digital, yo creo que es algo fundamental para buscar eficiencia en el sistema y, como se comentaba en la mesa anterior, tratar de ir hacia el ahorro de costes. Yo creo que es fundamental. Bueno, en mi caso, cuando digo mí, que me refiero a los temas de los que yo estaba hablando, distinguiría dos aspectos fundamentales del gemelo digital. El gemelo digital, como estábamos diciendo antes, tiene que tener un modelo. Cualquiera de nuestros tres gemelos digitales tiene que tener un modelo. Si pensamos en el hospital, un modelo sería ¿qué pasa si se declara un fuego en un pasillo? Pues que la gente se agolpa en la escalera de emergencias. Eso es un modelo. Y ese modelo tiene que ser predictivo. En la medida en que nos proporcione predicciones ajustadas a la realidad, el gemelo servirá o no servirá. Lo mismo pasa con los datos. Los datos, contrariamente a lo que habitualmente tenemos en mente y que es un término tan popular como el Big Data, los datos son muy caros. Por lo general, aunque los sensores han bajado muchísimo de precio y cada vez son más pequeños y más baratos, tener buenos datos no es sencillo, y particularmente en las aplicaciones relacionadas con la ingeniería, tener buenos datos no es en absoluto sencillo. Entonces, bueno, la calidad de un gemelo digital depende fundamentalmente de esos dos aspectos, la calidad del modelo y la calidad de los datos. El objetivo para el tipo de gemelos digitales a los que yo me refiero sería llegar a poder realizar una medicina de precisión y personalizada. Es decir, en aquel momento en el que podemos sugerir al paciente un tratamiento absolutamente personal, porque tenemos un buen modelo sobre cómo cada uno de nosotros se comporta, de forma que vamos a tener un modelo predictivo de cómo va a afectar ese tratamiento, esa prescripción médica o esa posible cirugía a la evolución de la enfermedad del paciente.
Como yo creo que todo el mundo puede comprender, estamos todavía un poco lejos de todo eso, pero bueno, para eso estamos los investigadores en la universidad. Pero yo creo que hay que ser ambiciosos. No solo se trata, que también, de proporcionar a los médicos una ayuda en su formación, incluso en su planificación preoperatoria, sino que el objetivo tiene que ser irnos a esa medicina de precisión, a esa medicina de precisión y personalizada, ajustada a las características de cada paciente. Y predictiva, con la gran Absolutamente, predictiva, sobre todo predictiva. Ahí es donde yo me refería al modelo. El modelo tiene que ser personalizado porque cada uno de nosotros responde a los tratamientos de una manera particular y sobre todo la capacidad de que sea predictivo. Veremos un poco la visión más industrial, pero se me estaba ocurriendo que en el mundo de la industria ya hay modelos importantes que de alguna forma son capaces de predecir qué es lo que va a pasar. Y, por ejemplo, y no estoy con esto queriendo decir nada que no vaya a decir, quiero decir que nadie lea en la trastienda, hay dos grandes empresas en España que tienen modelos digitales. Una se llama Iberdrola y la otra se llama Resol. O sea, lo que aportan al pool de energía en todo momento son capaces de saber, según estén saliendo los consumos, etcétera, de todo el pool, toda España, ¿cómo se va a comportar? Es decir, que llevamos un mes y medio sin saber qué pasó y ellos lo sabían media hora antes. Continuamos para que veamos un poco para qué sirven los modelos digitales. Mira, hablando de energía... Porque Resol lo tiene montado. Hablando de... No, o sea, que nadie vea trastienda, simplemente... Hablando de energía, yo lo iba a llevar ahí, ¿eh? Lo iba a llevar a un caso. Si os iba a decir, vamos a ponernos en un ejercicio, ¿no? Y vamos a imaginarnos el día del apagón. El día del apagón. Nadie sabía qué iba a pasar aquel día. Los hospitales, bueno, fuimos reaccionando, ¿no? Fuimos corrigiendo todo lo que nos iba pasando a salto de mata. O sea, tuvimos mucha tensión, mucha presión, porque no sabíamos cómo nos íbamos a comportar o cómo se iba a comportar el hospital, ni teníamos capacidad de ver cómo lo gestionaríamos, ¿no? No en toda su extensión. Si hubiésemos tenido todos este modelo digital, primero nuestra plantilla de mantenimiento, y ahora lo aterro mucho a las direcciones de infraestructuras, ¿no? Las podríamos haber entrenado sobre un modelo digital a cómo deben actuar, porque saben qué puntos van a tener electricidad y qué no, qué servicios iban a quedar descubiertos y qué no, a esa presión, a ese vamos a revisar todo el hospital, vamos a ir a estos puntos que sabemos que son los que van a sufrir. A nivel asistencial sabrían qué actividad deben dejar de hacer, porque tendríamos claro cuánto tiempo podemos aguantar, porque ese modelo digital además tendría cargados nuestros datos de nuestras curvas horarias de consumo, estacionales. En todo momento nos podría decir, en función de qué época del año no estamos, cuánta durabilidad tenemos con los grupos electrógenos. Es decir, al final nuestros equipos hubiesen trabajado mucho más tranquilo, el sistema hubiese estado mucho menos tensionado porque sabríamos qué pasaría en esa situación y nuestro personal estaría entrenado para esa situación. Esto es lo que decíamos, ¿no? Del predictivo, o sea, nos sirve para predecir cómo va a funcionar y nos sirve para aprender y para ensayar cómo nos debemos comportar. Y es lo que decíamos, vamos al mismo lado, ¿no? Esto nos acorta tiempos y nos acorta recursos. Y para mí, insisto, o sea, esta es la potencia. Esta es la potencia. El futuro de los gemelos digitales, en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su abarcamiento, me imagino que cuelga mucho de la inteligencia artificial. O sea, dicho en otras palabras, gemelos e inteligencia artificial tienen que ir juntos siempre. No sé si tienen que ir necesariamente. Nosotros, desde luego, la incorporamos de manera rutinaria, pero me viene muy bien la pregunta porque hila perfectamente con lo que nos estaba contando Carmen. Y es que si hay una conclusión que yo creo que todo el mundo ha sacado del día del apagón, es que
los que resistieron de una manera tremendamente eficaz fueron los hospitales. No hubo ningún hospital que parara su actividad en toda España. Entonces, sin gemelos, el factor humano, la inteligencia humana, fue capaz de mantener a flote en una situación crítica todos los hospitales de España. Si a alguien se le ocurre la idea de intentar sustituir ese conocimiento humano por inteligencia artificial, eso puede ser un fracaso tremebundo. Deberíamos de pensar en que la inteligencia artificial está ahí, pero no para sustituirnos, sino para complementarnos. Pensar más en un paradigma de inteligencia aumentada, es decir, qué nos puede aportar, cómo nos puede suplementar la inteligencia artificial, que no sustituirnos, que nadie intente cambiar, no es una afirmación corporativa ni mucho menos, pero que nadie intente despedir 3 ingenieros y hacer un ahorro para sustituirlos por inteligencia artificial, porque estaremos perdidos. Al siguiente apagón se vendrán abajo todos los hospitales. Si se mantuvieron funcionando fue por esa inteligencia humana. Entonces, ¿juega un papel fundamental la inteligencia artificial? Desde luego. En un entorno en el que estamos hablando de modelos, datos, de la necesidad de responder de una manera muy inmediata, la inteligencia artificial está ahí al rescate. Pero mucho ojo con intentar sustituir al conocimiento humano por inteligencia artificial, porque yo creo que eso está destinado al fracaso. El tema de efectivamente no sustituir al humano, ¿no? Yo creo que lo que nosotros hemos estado desarrollando hasta ahora justamente es para aportar información a los responsables de los hospitales, a los responsables de las unidades de servicio, y que ellos luego puedan tomar las decisiones oportunas. Estoy totalmente de acuerdo con Elías. La inteligencia artificial brutal, ¿no? Y cada vez va creciendo más los modelos, cada vez son más potentes. Como decía Elías, y lo comenté yo también, los datos es fundamental y el modelo es fundamental. Entonces, si tenemos un modelo basado en inteligencia artificial, vamos a mejorar, vamos a tener esa eficiencia que nos da la inteligencia artificial en ese modelo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. El tema energético, yo creo que si hubiera habido algo más de inteligencia, el tiempo de reacción era, no había tiempo de reacción. Se hablaban de cuestión de segundos, ¿no? Pero ahora mismo, utilizando la inteligencia artificial, nosotros ahora mismo, Canarias, cada isla funciona de forma independiente y nosotros estamos desarrollando un sistemita ahora para las empresas energéticas para hacer un deslastre. Se detecta cuánto ha caído y nosotros automáticamente cortamos en milisegundos para que la caída no caiga a cero. Si la caída cae al 40, al 50%, recuperarlo lo puedes recuperar en horas, ¿no? Y lo bueno es que los hospitales tienen un respaldo energético de 24 o 48 horas, por eso no cayeron. Las telecomunicaciones era cuestión de horas, cayeron a las horas, empezaron a caer lo que son las telecomunicaciones. Pero los hospitales, lógicamente, por esa inteligencia humana se mantuvo. Bueno, en principio, en Canarias por lo menos estaban ahí, tienen esos respaldos, ¿no? Más largos en horas, ¿no? Pero yo creo que la inteligencia artificial es clave, yo creo que para tener buenos modelos y que puedan aportar, lógicamente, a tener mejores modelos gemelos digitales. Lógicamente, para dar una segunda opinión, para dar opciones, para facilitar la toma de decisiones en función de estas son las decisiones y luego, lógicamente, la decisión final tiene que ser la humana, ¿no? Tiene que crecer igualmente, digamos, todo lo que es la tecnología con un soporte, digamos, podemos llamar ético o razonable del uso de la misma, ¿no? Que no sea totalmente automático, sino que finalmente la decisión tiene que ir por el lado humano, ¿no? Eso quizás no va muy de la mano hoy en día, el crecimiento tecnológico es mayor, pero para evitar esos problemas de que sea la inteligencia artificial la que tome las decisiones, tiene que crecer ese aporte de aspectos éticos o aspectos de cuándo utilizarla y cuándo no. Es como una herramienta que sí, nos da una probabilidad de éxito, ¿no? Nos mejora la probabilidad de éxito. Efectivamente, nos da opciones. Sí. No veo a casi ninguno. Quiero decir que si alguien quiere levantar la mano y hacer una pregunta, que se sienta libre y absoluto. Es que no se ve, ahí hay una mano ya. Para que no haga yo todas las preguntas, Álvaro, ahora te veo. Si pongo esto así te veo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero, felicitaros porque estamos aprendiendo mucho. Lo segundo, estamos en un mundo en el que, como decía un jefe mío, tiene muchos datos pero poca información. Y lo primero que yo me plantearía cuando estamos hablando de sistemas sanitarios es por qué no hacemos una modelización de la población y por qué no dimensionamos o ponemos los recursos en función del resultado que estamos teniendo en salud.
¿Vale? Sería la primera pregunta, ¿no? O sea, tenemos un mundo en el que estamos conviviendo casi con decisiones del siglo XIX con herramientas del siglo XXII. Pero ataquemos la parte importante, porque a lo mejor no se trata de hacer que sea óptimo un hospital, sino que a lo mejor no tiene que estar este hospital o tiene que haber la mitad de hospital. Y de todas maneras, tengo pendiente una conversación contigo, Carmen, porque nosotros en el Hospital de Aranda estamos haciendo lo mismo. Tenemos un proyecto ya en BIM y queremos dar ese paso, sobre todo para trabajar en virtual antes de empezar a trabajar en mantenimiento. Entonces, todas estas herramientas son muy potentes a nivel de análisis de estrategia y me parece que no debería ser que alguien haga una infraestructura en función de si la población lo va a admitir o no que le quitemos camas. Chocamos con la política. Y mi jefe acaba siendo el conseller de la Generalitat. Y lo elegí un cargo político. No es la pregunta, a lo mejor no era una pregunta. Yo creo que todos somos conscientes que no pasa por el análisis del Big Data las infraestructuras que se crean. Ya va más allá de eso. O sea, nosotros nos pasa como entidad, nos dicen, vais a gestionar un CAP y le decimos, ¿con qué gente? ¿Con qué gente? ¿Con qué profesionales? O sea, hay un claro término que es la racionalización de las infraestructuras y cómo se deben mover. Lo que yo conozco, los modelos sanitarios, o sea, el desarrollo y el desplegamiento del mapa sanitario sí que ya empiezan a meterle análisis, y empiezan a ver dónde van a tener, por lo que yo veo en Cataluña, y es verdad que el sistema sanitario, antes lo hablaba con otro, me decía, el sistema sanitario catalán es un poquito raro, somos un poco especiales, pero sí lo empiezan a hacer. O sea, ven que tienen que ir, más que nada porque además se les junta este contexto de falta de profesionales. Y este va a hacer daño. Es más, yo creo que ya no se trata, como hasta ahora cuando hablábamos de inteligencia artificial, la generativa, que le llaman así, me parece. Sí. La generativa es una gran Big Data. Más que Big Data es una muy Big Data, una Big Data. Tiene datos y como es muy rápida en leer, si tiene algo parecido a lo que quiere decir, lo saca y lo dice. No. Yo creo que hoy, y Carlos Travieso tiene desarrollado un modelo matemático donde, bueno, el simples nos podría ayudar, José Luis, donde cuando tenemos menos ecuaciones que incógnitas, claro, aquí hay muchas variables y pocas ecuaciones. Todos sabemos resolver cuando hay las mismas ecuaciones que incógnitas, sistema de ecuaciones lo resolvíamos. La inteligencia artificial ya es capaz, aprovechando otros modelos como el simples o las cuadráticas polinómicas, con 8 variables, de la variable que no conoces, despejarla. Y eso sí que es inteligencia predictiva, en el sentido de que ya adivina por dónde va a caminar aquello. O sea, ahí con un modelo, el día que lo consigamos y lo sometamos a ese estrés, pienso yo, y digo, oye, este quirófano tiene mucha gente, métele 3 más a ver qué pasa. Sin metérselos de verdad. Dirá, oye, no, ha pasado esto y esto, falta oxígeno, yo qué sé qué, lo que tenga que pasar. Y eso sí que somos capaces de despejarlo. Yo creo que ahí, Carlos, ese modelo matemático que yo te he leído por ahí en alguna de tus publicaciones, claro, son ecuaciones así de largas, con 18 variables y despeja solamente una, que no la conoce. Si la urea de este enfermo y no sé qué, la temperatura, todo lo que conoces porque está monitorizado, ¿cómo va a reaccionar ese hígado en cuanto al procesamiento químico y tal? Es lo único que no le tenemos monitorizado. Y la fórmula polinómica te lo acaba despejando. Y eso ya no es Big Data. Eso es Big Data y nueva formulación. ¿Puedes contarlo un poco? Efectivamente, bueno, nosotros lo que hicimos fue coger datos reales de pacientes, ¿no? Y a partir de esos datos reales quitarle esos datos intencionadamente, quitárselos, ¿no? Y a partir del modelo volver a generarlos de forma artificial. Y los grados de precisión se acercaban en torno al 85-90%.
Desde el punto de vista médico, que es lo clave aquí, lo importante, ellos le dieron el visto bueno, por lo menos, y a partir de ahí pues podemos generar datos inexistentes. Y se generan nuevos datos. Sí. Por allí. Sí. Perdón. Sin ánimo de ser un gafe ni pesimista, ¿han contemplado en estos desarrollos el tema de la responsabilidad por errores? La responsabilidad civil, me refiero. No se te oye bien. Sí. Si se ha contemplado en estos desarrollos la posibilidad de responsabilidad y a quién se atribuiría en algún caso de error. Efectivamente, eso es algo que nos preocupa también, ¿no? Por eso, básicamente, lo que generalmente desarrollamos y ponemos en aplicación, digamos, es para los servicios de forma generalizada, no tanto para una persona en particular, ¿no? Sí que realizamos esa investigación y vamos potenciándola porque, básicamente, la tecnología que tenemos hoy en día, de cualquier ámbito, es lo que se investigaba hace 10 años, 15 años, es lo que tenemos nosotros en nuestra vida real hoy por hoy. Entonces hay que ir investigando, hay que ir probando. Eso es algo que también habría que hablar, que habría que analizar, igual que todos los aspectos éticos de la inteligencia artificial. Y por eso nosotros básicamente estamos trabajando en comportamiento de las unidades, en cómo podemos aportarles más información, cómo cambian las variables o cómo cambia el entorno, qué resultados pueda tener, de tal forma que no hay una implicación directa sobre el paciente, ¿no? Pero cierto es que hay que seguir investigando eso, hay que seguir probando y hay que seguir en paralelo madurando el aspecto de las responsabilidades. Estoy de acuerdo contigo, eso no está totalmente definido ni cerrado y es algo igual que con la inteligencia artificial que hay que ir hablando y hay que ir definiendo, igual que los aspectos éticos. Buena cuestión. Elías. Sí, en ese sentido yo me refería antes a esa tentación que alguien puede tener de sustituir la inteligencia humana por la inteligencia artificial, que desde luego la inteligencia artificial es absolutamente irresponsable. No la podemos juzgar, no la podemos meter en la cárcel, no le podemos hacer nada. Estaba acordándome precisamente de que antes de ayer, el miércoles, hubo unas jornadas de simulación en medicina en la Universidad de Zaragoza y un cirujano de la Universidad de Oviedo me contaba cómo seleccionan los hígados candidatos para trasplante. Lo hacen básicamente fijándose en dos factores. Uno, el color del hígado, que no esté muy pachuchillo, que tenga un color bien burdeos, bien rollizo, y luego la rigidez, que no esté muy blandito. Entonces, esto es algo que no podemos transmitir a una inteligencia artificial. Bueno, podemos, perfectamente. Sentamos a 250 médicos especialistas en hígado y vamos poniéndoles imágenes de hígados y somos capaces de entrenar una inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasa si hacemos un trasplante y ese trasplante sale mal? ¿A quién le echamos la culpa? ¿A los médicos que hemos utilizado para entrenar la inteligencia artificial? ¿Al informático que programó la inteligencia artificial? No puede ser. Hay determinadas cosas que, puesto que la inteligencia artificial nunca podrá ser responsable, nunca va a poder sustituir a la inteligencia humana. Esa tentación deberíamos de eliminarla de nuestra cabeza y utilizarla más para aumentar nuestra propia inteligencia, para estar ahí a modo de Pepito Grillo y decirte, fíjate en este aspecto, fíjate en esa mancha que tiene el hígado, fíjate en que no en sustituirnos, porque gracias a Dios somos insustituibles, creo yo. Aquí, Marta. Hola, felicitarlos en primer lugar por el tema de la exposición y sobre todo también a los departamentos de investigación de las universidades, ¿no? Que, bueno, de alguna forma, pues esas investigaciones se trasladan, ¿no? Y se experimentan en las propias empresas, en los propios hospitales, ¿no? Yo quería preguntarte, Carlos, en relación con esos sistemas de simulación, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad de trabajar en temas, si esos sistemas de simulación que vosotros estáis desarrollando para procesos o análisis de datos bioquímicos, fundamentalmente, ¿no?
para que puedan ayudar al médico, ¿no? Se fundamentan en sistemas de simulación, ¿no? Simulación computerizada, ¿no? Como puede ser el Transys, de una forma general, o como puede ser el Energy Plus para energía, ¿no? O el CFD, ¿no? Para fluidodinámica, ¿no? Si se basan en sistemas similares o los estáis desarrollando ad hoc para cada caso concreto que nos permitan. ¿Y cómo los calibráis? Porque también necesitaremos un sistema de calibración que nos permita verificar el margen de error que podemos tener en esos desarrollos, ¿no? En esas cuestiones, ¿no? Sí, podemos decir que la solución es general, ¿no? Puedo decir que podemos utilizar un tipo de técnica u otra muy generalista, pero tiene razón, cada caso es particular y en cada caso hay que aplicar un modelo diferente. De hecho, no probamos uno, probamos varios. Probamos diferentes modelos a ver cuál es mejor que se ajusta y luego toda esa calibración o ajuste final del modelo, eso tiene que ser de la mano con el experto de turno. Si estamos trabajando con patologías con cardiopatía, pues con los cardiólogos. Si estamos trabajando con dermatología, pues con el dermatólogo. Y ahí es cuando se hace realmente el ajuste fino, ¿no? Hablando con el profesional. Es lo que comentaba Elías, ¿no? Pues viendo lo que cada médico ve en particular de uno u otro. Nosotros en particular estamos en el hospital, tenemos ahí una serie de médicos y el jefe de servicio, pues nos basamos en el conocimiento que ellos nos transmiten para luego poderlo incluir en ese modelo, ¿no? Es el conocimiento clave, es el del experto, en este caso el del médico. Tratamos de cuantificar ese conocimiento para tratar de que ese conocimiento quede reflejado, ¿no? Y probado de diferentes formas, siempre probamos con diferentes tipos de modelos. Entonces, y vemos el que más se ajusta. Podemos hablar general, gemelos digitales, pero luego o aplicación de inteligencia artificial, diferentes tipos de modelos, pero luego ya cuando vas a una aplicación concreta, cada una de ellas cambia el modelo que tú tienes que aplicar, ¿no? Para conseguir maximizar, en función de los datos, a pesar de que sean cosas parecidas, cambian los datos y digamos ese contexto holístico que tienen esos datos te hace cambiar el modelo y que uno funcione mejor que otro. Y luego, lógicamente, el ajuste fino siempre con el profesional, siempre. No hay ninguna pregunta. Sí, no veo. Por ahí. Yo quería preguntar a Carmen, por afinidad profesional. Nosotros, y por lo que veo más compañeros, desde hace unos meses para acá, o el último año, nos vemos en la disyuntiva de tener que decidir si nuevas ampliaciones, nuevos edificios que se construyen, contratamos también, externalizamos la creación de un gemelo digital. Lo hemos estado discutiendo, al final hemos decidido que vamos a empezar por falta de información previa, es decir, vosotros cuando habéis decidido lanzaros a la creación del gemelo digital en un hospital, ¿tenéis datos previos de esa implantación en la industria? ¿Lo hay? Nosotros nos hemos visto que no teníamos referencia de realizar esa inversión y el feedback que nos iba a provocar. Y no teníamos tampoco claro el trabajo que nos iba a suponer darle de comer y mantener al día a ese gemelo digital, volviendo un poco a lo de antes, la falta de recursos. ¿Eso lo tenéis valorado? Porque si lo compartiéramos, igual éramos más eficientes luego en tomar estas decisiones. Nosotros no sabemos si hemos acertado. Nosotros tenemos un trocito muy chiquitito, de hecho, y porque ya vino por definición así también, o sea, era una obra nueva y se implantó. Realmente es lo que dices tú, o sea, lo tenemos allí. Pero, claro, al final esto o lo aunas a todo o no tiene sentido. A nivel de costes no tenemos referencias. ¿Qué nos pasa? Nos pasa lo mismo. O sea, no tenemos. Yo creo que vamos haciendo todos de cobayas. Será un prueba de acierta, claro. O sea, lo que tenemos claro es que hay que ir hacia allí, porque nos va a reportar beneficios. Es verdad que el camino, pues habrá piedras. Pues esto lo tenemos claro. Pero sin tener a priori hacer esa inversión y no saber a largo plazo
La idea es que, por eso lo estamos buscando así, ¿eh? y el BMS lo estamos ya llevando a que se integre. Claro, el BMS lo tenemos todos, pero una cosa es el BMS, que hasta ahí llegamos, y con nuestros problemas de poderle hacer seguimiento, son un montón de datos que luego hay que tomar decisiones en base a ellos. Ahí está la IA, bueno, claro, detrás, dándole pero motor. Para empezar, dijéramos desde abajo, el cimiento de hacer el 3D, vincularlo a todos los inventarios, a la definición de las bases de tal, pues todo eso va a llevar un trabajo a priori, aunque lo externalices, pero luego en el día a día, ¿cómo mantienes eso activo, vivo, si los hospitales están continuamente en obras? La externalización es una parte. O sea, el BMS ya le estamos hablando para que sea la empresa del BMS la que nos haga toda el análisis. Claro. Mientras ellos van desarrollando ya. Eso tiene que... O sea, lo que nos vienen... con los que hemos hablado es, esto va a acabar en una IA. O sea, no va a estar una persona detrás analizando todos los datos. Esto va a ser un motor IA que te va a dar la predicción en función de su aprendizaje. Ahí está el coste asumible. Claro, ahora no. O sea, mientras... Por eso también te decía, o sea, hacerlo de todo ahora cuesta. ¿Por qué? Porque ahora tienes mucho coste. O sea, ahora es ir implementando, ir ensamblando y preparándolo y que ellos poco a poco vayan también desarrollando el motor que tiene que tener detrás. El BMS, es que ahora el BMS es bobo. El BMS ya os digo, hay algunos que sí que ya empiezan a tener ese motor detrás. Algunos más que otro. Pero hasta que no tenga... O sea, hasta que no tenga el motor no le puede sacar. Es que esto es... Sí, estamos dos ahí. Esto, la industria es lo que decimos, la industria lo tiene muy... También, si la industria lo hace, es que saben que esto funciona. Y eso te da un poco la visión. Nosotros somos más lentos y nos cuesta más. Bueno. No hay ninguna pregunta más. Bueno, pues vamos a ir terminando. Parece claro, por lo que nos habéis contado y por lo que se traduce de la propia industria, que el hecho de estas réplicas del mundo real nos va a ayudar a la simulación y a la predicción, de alguna manera, y parece que por lo menos donde ya sí que están funcionando, los modelos, yo me ponía aquí un poco el resumen, aumentan los rendimientos, tú acabas de decir, aumentarán los rendimientos, de momento lo que da gente de mente, disminuirán los costes, entendiendo por costes los costes de producción y los costes en general, y nos ayudarán a incrementar la experiencia y a incrementar la innovación, lo que hablábamos de la formación, en definitiva. Flexibilidad también de los minutos. Sí, ¿tú quieres decir? Y a mí me gustaría sumar una conclusión más, que a lo mejor es transversal o un paraguas a todo esto, que al final el gran beneficiado de todo esto tiene que ser el paciente, ¿no? Que efectivamente, yo creo que todo esto siempre es para que el paciente se vea beneficiado, para que se reduzcan las listas, para que sea, digamos, tenga el tratamiento más adecuado. Pues yo creo que el gran beneficiado de todo esto siempre tiene que ser el paciente. Perdón. De hecho, yo quería resumir, y lo resumíamos allá antes, tenemos dos catedráticos que han trabajado los modelos en el paciente. Tenemos a Carmen, que nos ha directora... Bueno, pues ya leí eso, es lo de menos. Que nos ha metido en la estructura, en la industria, de alguna manera, pero todo ello, todos en definitiva, de cara al paciente, que es lo que pretendemos. Yo tenía muchas preguntas más, pero bueno, las dejamos para otra ocasión porque yo creo que ya nos hemos pasado del tiempo reglamentario más que suficiente. Y esta vez don Luis no me ha llamado la atención, como otra vez de que viene corta. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia.